Durante años, los científicos creían que la historia del pueblo filipino era simple. Se pensaba que su ADN provenía principalmente de agricultores austronesios, navegantes que navegaron desde Taiwán hace unos 4000 años. Una migración ordenada, un solo origen, una explicación clara. Pero esa versión de la historia ha sido completamente destrozada por evidencia genética reciente. Ocultos dentro de la sangre de los filipinos modernos hay fragmentos de un mundo olvidado. Cazadores-recolectores de piel oscura que llegaron hace más de 50.000 años. Rastros misteriosos de un primo humano extinto llamado los denisovanos. Ecos de navegantes polinesios, comerciantes chinos, comerciantes árabes, conquistadores españoles. E incluso susurros genéticos que llegan hasta Siberia. Algunos de estos genes no deberían estar aquí, y sin embargo están aquí. No solo presentes, sino preservados, sobreviviendo intactos en aldeas remotas de montaña, tribus forestales y comunidades isleñas durante decenas de miles de años. Esta es una historia de supervivencia y extinción, de migraciones que nunca registramos. De personas que desaparecieron de la historia pero no del acervo genético. ¿Qué hace que el ADN filipino sea tan extraño? ¿Cómo se convirtió en uno de los tapices genéticos más complejos del mundo? ¿Y qué nos puede decir sobre quiénes son realmente los filipinos y de dónde vinieron verdaderamente? La historia del pueblo filipino no comienza con reinos o velas en el horizonte. Comienza profundamente dentro de cuevas, donde fragmentos de hueso susurran de vidas vividas hace decenas de miles de años. No mitos, no leyendas, sino personas reales ocultas durante milenios bajo piedra caliza y tierra. En 2007, dentro de los acantilados de la cueva de Callao en el norte de Luzón, el arqueólogo Armand Mijares y su equipo descubrieron un diminuto hueso del pie, solo 61 milímetros de largo. A primera vista parecía ordinario, pero resultó pertenecer a una especie que nadie había visto antes. La llamaron Homo luzonensis, una nueva rama del árbol genealógico humano. De tamaño pequeño, con huesos curvos de dedos de manos y pies que sugerían habilidad para trepar, y una mezcla de características tanto de humanos modernos como de ancestros mucho más antiguos. El descubrimiento sacudió al mundo científico. Aquí había evidencia de que las Filipinas no eran solo una escala, sino un escenario para la historia evolutiva profunda de la humanidad. Pero el Homo luzonensis no estaba solo. Lejos al sur, en Palawan, las cuevas guardaban los restos de otro habitante temprano, el hombre de Tabón. Descubierto en los años 1960. Estos fragmentos de cráneo y mandíbulas tienen al menos 30.000 años de antigüedad, prueba de que los humanos tempranos recorrían las Filipinas mucho antes de la historia registrada. Y sin embargo, incluso estos huesos no son toda la historia. La evidencia genética nos dice que los filipinos modernos llevan rastros de otro primo perdido hace mucho tiempo, los denisovanos. A diferencia de los más famosos neandertales, los denisovanos dejaron casi ningún fósil, pero dejaron su marca en el ADN. Y en ningún lugar esa herencia es más fuerte que en las Filipinas. Entre los Aeta y otros pueblos indígenas de Luzón, los científicos han encontrado niveles de ancestría denisovana más altos que en cualquier otro lugar de la Tierra. Es una pista impresionante que sugiere que hace decenas de miles de años, los denisovanos se cruzaron con los ancestros de los filipinos de hoy. Algunos de sus genes incluso moldearon la supervivencia, influyendo en rasgos como la resistencia a enfermedades y la adaptación al calor y la altitud. ¿Cómo era la vida para estos primeros filipinos? Eran cazadores-recolectores que se movían por densas selvas tropicales. Pescaban en desembocaduras de ríos y escalaban las montañas escarpadas que se alzan directamente del mar. Las herramientas hechas de piedra y hueso muestran que cazaban venados, cerdos salvajes e incluso animales gigantes ahora extintos. En cuevas costeras, las conchas se apilaron en antiguos montones. Los restos de incontables comidas compartidas alrededor de fuegos parpadeantes. La supervivencia nunca fue fácil. Los tifones azotaban las islas, los terremotos sacudían la tierra y las erupciones volcánicas podían eliminar comunidades enteras. Pero estas personas tempranas se adaptaron. Aprendieron a moverse con las estaciones, a cosechar tanto tierra como mar, a forjar vida en un paisaje tan peligroso como rico. Su mundo estaba aislado pero conectado. Las islas de las Filipinas nunca fueron una sola masa terrestre. Incluso en la era de hielo, cuando los niveles del mar eran más bajos, profundas fosas mantuvieron muchas islas separadas. Esto obligó a los humanos tempranos a convertirse en algunos de los primeros navegantes del mundo, cruzando canales traicioneros mucho antes de la invención de barcos grandes. Cada cruce dejó un legado. Algunos grupos se quedaron en una isla, otros se extendieron a muchas, creando un mosaico de culturas y dialectos a lo largo de decenas de miles de años. El aislamiento preservó la diversidad. Por eso incluso hoy, las Filipinas tienen más de 180 idiomas distintos.
un eco viviente de esa fragmentación antigua. Y luego estaban aquellos que desaparecieron. Los huesos del Homo luzonensis sugieren un pueblo que vivió, prosperó y desapareció, dejando solo unos pocos fragmentos en una cueva. No sabemos por qué se extinguieron. Tal vez fueron absorbidos por poblaciones posteriores, tal vez el clima o la competencia los empujó al borde. Pero su presencia nos recuerda que las Filipinas no fueron colonizadas solo una vez, sino una y otra vez, capa sobre capa. Los filipinos modernos llevan esta historia oculta en su sangre. Los genetistas pueden rastrear linajes de vuelta a estos cazadores-recolectores antiguos, especialmente entre los grupos indígenas en las montañas y bosques. Significa que mientras las civilizaciones se alzaron y cayeron, mientras los colonizadores vinieron y se fueron, los ecos de los primeros filipinos nunca desaparecieron. Estar en la cueva de Callao hoy es estar en el umbral de mundos olvidados. La piedra caliza que gotea, los rayos de luz cortando la oscuridad. Es aquí, en silencio, que comienzan las historias más antiguas de las Filipinas. Y esas historias no pertenecen solo a un pueblo o una migración. Pertenecen a muchos, a humanos y primos, a los recordados y los perdidos. Juntos forman la base de lo que se convertiría en uno de los tapices genéticos más diversos de la Tierra. Desde el legado denisovano en la sangre de las tribus montañesas hasta la supervivencia de formas cazadoras-recolectoras en islas remotas, los primeros filipinos nos muestran algo profundo, que incluso en el aislamiento la humanidad perdura. Pero la historia nunca se queda quieta. Las islas no permanecerían intactas para siempre. Más allá del horizonte se agitaban nuevas fuerzas, personas con herramientas, cultivos y una visión del mar no como una frontera, sino como un sendero. La era de cuevas y herramientas de piedra estaba terminando. Una nueva era estaba a punto de comenzar. Alrededor de hace 4000 años, un nuevo tipo de viajero apareció en el horizonte. No eran cazadores-recolectores errantes. Vinieron con cultivos, animales domesticados, herramientas de piedra pulida y sobre todo con barcos diferentes a cualquier cosa que el mundo hubiera visto antes. Estos eran los austronesios, maestros navegantes de Taiwán. Llevaron consigo arroz, taro, plátanos y cerdos. También llevaron un idioma, uno que eventualmente se extendería más lejos que cualquier otro en la historia humana, desde Madagascar hasta la isla de Pascua. Su viaje hacia el sur a las Filipinas no fue accidental. Los austronesios construyeron canoas con balancines que podían cabalgar las olas en lugar de luchar contra ellas, permitiendo viajes a través de mares traicioneros. Algunos arqueólogos incluso los llaman los vikingos del Pacífico, pero su expansión comenzó mucho antes de que los vikingos existieran. Las Filipinas se convirtieron en su primera gran plataforma de lanzamiento. Los sitios arqueológicos en el norte de Luzón muestran la llegada repentina de cerámica roja pulida, hachas pulidas y ornamentos de concha que coinciden con hallazgos en Taiwán. Para los científicos, estos artefactos son como huellas dactilares que marcan la expansión de una nueva cultura. Pero esto no fue un reemplazo. Los austronesios no llegaron a islas vacías. Se encontraron con los descendientes de cazadores-recolectores que habían estado aquí durante decenas de miles de años, Aeta, Agi y muchos otros. La historia de las Filipinas no es de un pueblo conquistando a otro, sino de mezcla, matrimonios mixtos e intercambio. El ADN moderno confirma esto. Cada filipino hoy lleva dos legados: la ancestría profunda de esos primeros cazadores-recolectores y la huella austronesia más reciente. El equilibrio varía: influencia austronesia más fuerte en las tierras bajas y ciudades, ancestría cazadora-recolectora más fuerte en las tierras altas y bosques. Esta mezcla creó algo completamente nuevo, una capa base cultural que define a las Filipinas incluso hoy. De los austronesios vinieron las terrazas de arroz, la agricultura de campos húmedos y un amor por el mar. De los pueblos anteriores vino el conocimiento de los bosques, plantas silvestres y supervivencia en terreno accidentado. Juntos forjaron una forma de vida híbrida. El idioma fue el pegamento. La lengua austronesia se extendió rápidamente por las islas. Hoy más de 180 idiomas en las Filipinas rastrean sus raíces de vuelta a este origen austronesio. Incluso el tagalo, cebuano e ilocano, hablados por millones, son parte de este vasto árbol genealógico. Imagina el sonido de esas primeras palabras austronesias resonando en las playas de Luzón, luego extendiéndose lentamente isla por isla, mezclándose con dialectos locales, remodelando la forma en que la gente nombraba el mundo a su alrededor. Cada palabra filipina moderna para arroz, para cerdo, para barco lleva dentro de sí la memoria de esa migración. Los austronesios no eran solo agricultores, eran navegantes sin igual. Navegando con las estrellas, los vientos y las corrientes se extendieron hacia afuera en olas. Desde las Filipinas navegaron más lejos, a Indonesia, a Micronesia, eventualmente a través del vasto Pacífico.
Pero todo comenzó aquí, entre estas islas. Los hallazgos arqueológicos muestran su impacto en todas partes. Los ornamentos de jade Lingling o de las Filipinas, tallados en intrincadas formas de espiral doble, se convirtieron en símbolos de identidad y estatus. Fueron comerciados a través del sudeste asiático, prueba de vastas redes de intercambio que conectaban isla con isla. Para los austronesios, el océano no era una barrera, era una carretera. Las canoas austronesias conectaron Luzón con Mindanao, Palawan con las Visayas, mucho antes de carreteras o mapas. Esta red de navegación sentó las bases para la identidad archipiélaga de las Filipinas, una nación de islas pero profundamente interconectada. A medida que pasaron los siglos, estos migrantes austronesios y los cazadores-recolectores anteriores se volvieron indistinguibles. Compartieron no solo genes, sino rituales, canciones e historias. Los cantos cantados en cosechas montañesas, los ataúdes en forma de barco enterrados en acantilados, los mitos de dioses del cielo y serpientes del mar. Todos llevan ecos de esta fusión. Los científicos llaman a esto la expansión austronesia, pero para las personas que lo vivieron era simplemente vida. Plantar nuevos campos, navegar nuevas aguas, criar hijos que pertenecían a ambos mundos. Las Filipinas como las conocemos, sus idiomas, sus tradiciones agrícolas, sus redes de isla en isla, nacieron en esta era. Y sin embargo, esto fue solo la base. Otras olas seguirían: comerciantes de China, mercaderes de India, misioneros de Arabia, colonizadores de España. Cada uno dejaría su marca, pero bajo todo, la fusión austronesia cazadora-recolectora siguió siendo la raíz profunda de la identidad filipina. Si los primeros filipinos dieron a las islas su sangre, los austronesios les dieron su voz. Una voz llevada en idioma, en canción, en oración y en historia. Una voz que aún une 7000 islas en un solo pueblo. Pero la historia filipina no se detiene aquí. Las islas no permanecerían intactas. Nuevos rostros, nuevas ideas y nuevos poderes ya se agitaban más allá del horizonte. Y con el tiempo, esas corrientes llegarían a las Filipinas, llevando no solo personas sino conexiones que se extendían más lejos de lo que nadie imaginaba. Durante siglos, la historia del Pacífico se contó como si perteneciera solo a los polinesios, los grandes navegantes que navegaron a través de un océano más grande que todos los continentes combinados. Pero nueva evidencia muestra que las Filipinas nunca fueron solo un espectador. Fue un cruce, un hilo oculto en ese vasto tapiz del Pacífico. Arqueólogos y genetistas han encontrado algo extraño en el ADN filipino. Rastros que los conectan no solo a Taiwán, no solo a sus propias islas, sino lejos en el Pacífico. Enlaces a Micronesia, a Polinesia, a navegantes que remaron a través de miles de millas de mar abierto. De hecho, estudios modernos revelan que algunos grupos en las Filipinas comparten marcadores genéticos únicos con personas tan distantes como Samoa y Hawái. Es como si las mismas carreteras oceánicas que llevaron a los polinesios hacia el este también llevaron migraciones más pequeñas y olvidadas hacia el oeste. De vuelta a las islas de las Filipinas, el ADN susurra de un intercambio que la historia oficial olvidó. Pero no fueron solo genes los que se movieron. Mucho antes de la historia escrita, mucho antes de los mapas, la gente ya estaba comerciando a través de los mares. Las aguas entre Mindanao, Borneo y Sulawesi no eran barreras, eran puentes. Los arqueólogos han descubierto herramientas de obsidiana, ornamentos de jade y fragmentos de cerámica que solo podrían haber llegado por barco. Evidencia de un mundo comercial que se extendía profundamente en el sudeste asiático y más allá. Imagina estar en una playa en las Visayas hace 3000 años. En el horizonte podrías ver una canoa con balancín llegando, no con conquistadores, sino con vecinos. Trajeron no solo bienes, sino canciones, historias y linajes. Y pieza por pieza, viaje por viaje, esos intercambios dejaron su marca en el ADN filipino. Este capítulo de Migraciones Olvidadas nos muestra algo profundo: que las Filipinas nunca estuvieron aisladas, nunca estáticas. Su gente era parte de una red más antigua y amplia, una que se extendía de isla en isla, desde el mar de China meridional hasta los confines lejanos del Pacífico. Los arqueólogos han encontrado cuentas de porcelana y monedas en el suelo de aldeas filipinas, testigos silenciosos de esos intercambios olvidados. En antiguos asentamientos costeros, fragmentos de cerámicas chinas yacen enterrados bajo la tierra, datando de 1000 años antes de que Magallanes llegara. Estos no eran solo importaciones, eran evidencia de comunidades que recibían comerciantes, se casaban con ellos y mezclaban vidas juntas. La genética moderna confirma lo que los artefactos sugieren. En el ADN de ciertos grupos filipinos hay rastros débiles, casi fantasmales, de contacto extranjero. Marcadores chinos que insinúan la mezcla de familias comerciantes con aldeanos isleños. Firmas indias y árabes que hablan de marineros, comerciantes y migrantes que dejaron hijos atrás.
incluso si sus nombres nunca entraron en los registros oficiales. Algunos de estos rastros son tan sutiles que apenas se registran. Solo fragmentos de genes ocultos en el fondo. Sin embargo, hablan volúmenes. Revelan cuán abiertas estaban las islas al mundo mucho antes de ser colonizadas. Las Filipinas no eran un remanso, era un cruce. Y tal vez la parte más fascinante es cuán poco de esto aparece en las crónicas de reyes e imperios. No encontrarás muchos registros de pescadores chinos estableciéndose en Luzón o comerciantes árabes casándose en familias bisayas. Pero la sangre recuerda lo que la historia olvidó. En el ADN de los filipinos modernos, esos ecos débiles aún cantan. Pero la era de intercambios silenciosos estaba llegando a su fin. Durante siglos, las Filipinas habían sido un cruce de comerciantes, vecinos y navegantes. Un mundo moldeado por canoas, monzones y mares abiertos. Sin embargo, más allá del horizonte se alzaba un nuevo tipo de poder. No comerciantes, no pescadores, sino imperios. Y cuando llegaran, no vendrían simplemente a comerciar o a mezclarse. Vinieron a conquistar. Imagina que el año es 1565. En las costas de Cebú aparecen velas en el horizonte. No los balancines esbeltos de vecinos, sino galeones de madera masivos que se alzan como fortalezas flotantes. Cañones, cruces y estandartes de Castilla brillan al sol. Los españoles habían llegado. Con ellos vinieron soldados hambrientos de gloria, sacerdotes decididos a salvar almas y colonos cargando sueños de imperio. Por primera vez, las islas enfrentaron no solo comercio sino conquista. En los pueblos, aldeas y bosques, la vida se alteró para siempre. Los santuarios de bambú y nipa dieron paso a iglesias de piedra. Los dioses antiguos fueron expulsados al subsuelo, sus nombres susurrados en secreto, mientras el sonido de campanas de iglesia resonaba por las islas. Los españoles trajeron no solo espadas sino la cruz, forjando nueva fe a través del bautismo, la confesión y el rosario. Para muchos, el catolicismo no era solo religión, era supervivencia. Resistir significaba muerte, abrazarlo significaba acceso a poder, protección y estatus. Sin embargo, incluso mientras se convertían, los filipinos remodelaron la fe, mezclando santos con espíritus, fiestas con rituales antiguos. Pero España sola no podía sostener su imperio. Las Filipinas se convirtieron en un puente no solo entre Asia y el Pacífico, sino entre Asia y las Américas. Cada año desde los muelles de Manila, los galeones se hacían a la vela. Barcos inmensos cargados con seda china, algodón indio y especias de las Molucas. Cruzaban el océano más grande del mundo, llegando a Acapulco en México. Y de México llegó plata, soldados y colonos. Pero también chocolate, maíz, tomates, chiles, alimentos que transformarían las cocinas filipinas para siempre. No fueron solo bienes los que cruzaron el mar, sino personas. Soldados mexicanos se casaron con mujeres locales, dejando atrás hijos con nuevas características, nuevos linajes. Las Filipinas ya no eran solo una historia asiática. Se habían convertido en parte de una global. De esta fusión nació una nueva identidad, el mestizo. Sangre española mezclada con filipina, china y mexicana. En Manila podías caminar por Intramuros, la ciudad amurallada de nobles españoles. Luego salir a Binondo, el barrio chino más antiguo del mundo, donde comerciantes chinos se casaron con mujeres filipinas. Cada matrimonio, cada hijo reescribió la historia de lo que significaba ser filipino. Pero esta mezcla tuvo un precio. Bajo las iglesias y muros de piedra yacía el sufrimiento de las masas. Trabajadores forzados construyendo caminos y barcos, agricultores pagando tributos aplastantes. Aldeas vaciadas por enfermedades traídas de Europa. El poder español se sintió más entre los pobres, pero su legado corrió más profundo. Una cultura híbrida forjada mitad en dolor, mitad en resistencia. Y sin embargo, incluso cuando el imperio extendía su alcance, nunca llegó a todos. En las tierras altas, en las islas lejanas, en las sombras de los bosques, algunos pueblos permanecieron más allá del alcance de España, llevando las voces más antiguas del pasado filipino. Durante 300 años, la corona española gobernó las islas desde Manila. Se alzaron iglesias, se construyeron pueblos y nuevos linajes se tejieron en el tejido filipino. Pero el agarre de España nunca fue total. El imperio se extendía por océanos. Sin embargo, incluso en su apogeo, había rincones que no podía mantener. Mientras más te alejaras de los pueblos de guarnición y las campanas de iglesia, más débil se volvía la sombra de Castilla. Y en esos espacios, en las montañas, en los bosques, en islas más allá del alcance de gobernadores, perduraron las formas más antiguas. Alto en la cordillera de Luzón, comunidades como los Ifugao, Kalinga y Bontoc tallaron sus vidas en la tierra. Cuando soldados españoles trataron de escalar las pendientes, se encontraron con feroz resistencia.
Las montañas mismas se convirtieron en muros, protegiendo a estos pueblos de la conquista. Incluso hoy, las terrazas de Arroz y Fugao se alzan como monumentos vivientes no solo al genio agrícola, sino a la independencia. Los frailes españoles pueden haber bautizado las costas, pero nunca rompieron las fortalezas montañesas. Más al sur, en islas como Sulu y Palawan, grupos como los Manyan y los Palawan vivieron apartados de los pueblos coloniales. En las Visayas, pequeñas islas protegieron a los pescadores del gobierno directo. Y profundo en los bosques de Mindanao, las tribus Lumad preservaron formas de vida que se remontan a miles de años. Los genetistas que estudian estos grupos han encontrado algo extraordinario. Rastros de ADN antiguo que antecede a la propia expansión austronesia. En algunos grupos negrito como los Aeta de Luzón o los Acta de Sierra Madre, los científicos han descubierto señales de mestizaje con denisovanos. Un linaje humano arcaico misterioso. Estas comunidades son cápsulas del tiempo vivientes, llevando en su sangre ecos de las primeras migraciones a las Filipinas hace más de 40.000 años. Sus rituales, cantos y epopeyas no son solo tradiciones. Los cantos Hudhud de los Ifugao, las canciones curativas de los Subanon, las danzas de los Manobo. Son testimonios vivientes, voces que sobrevivieron al silencio del imperio. Al resistir la colonización, estos pueblos preservaron no solo su libertad, sino los hilos más antiguos de la identidad filipina. Mientras ciudades como Manila fueron remodeladas por España y México, las montañas y bosques guardaron sus secretos. Ecos de los primeros humanos que caminaron estas islas. Y esta es la verdad, nunca hubo un origen, nunca una ruta. El filipino no es una sola historia sino un mosaico viviente. Navegantes austronesios que llevaron idiomas a través de los mares. Pueblos negrito cuyo ADN guarda susurros de los humanos más tempranos en Asia. Comerciantes chinos y árabes que se quedaron y se convirtieron en parientes. Lazos españoles y mexicanos forjados en conquista y supervivencia. Incluso rastros denisovanos, restos de una especie olvidada, aún perduran en linajes hoy. Sin embargo, la identidad no se mide solo en genes o crónicas. Está en las canciones que sobrevivieron al silencio, en los rituales que desafiaron al imperio, en las historias aún llevadas de padre a hijo. Entonces, ¿quiénes son los filipinos? Hay muchos comienzos tejidos en uno. Un tapiz de supervivencia, memoria y reinvención, donde cada rostro es una historia y cada historia es un mundo.